Un acorazado está a punto de ser arrancado del agua con una fuerza jamás vista. Estamos en septiembre de 1943, en las profundidades de un fiordo noruego, donde una de las armas más poderosas de la guerra está siendo atacada por algo tan pequeño que apenas mide 15 metros. Lo que está a punto de ocurrir desafiará todas las leyes de la física naval y cambiará para siempre el destino de la flota alemana. Pero antes de llegar a ese momento explosivo, tenemos que entender cómo fue posible que algo tan diminuto pudiera enfrentarse a semejante monstruo de acero. Porque lo que verás a continuación es una historia de valentía, ingeniería y desesperación que llevó a los límites lo que el ser humano puede lograr bajo el agua. El USS Tennessee era un acorazado de la clase Tennessee, votado originalmente en 1919 como parte del programa de expansión naval estadounidense tras la Primera Guerra Mundial. Con 190 metros de eslora y un desplazamiento de más de 2.000 toneladas, este gigante de acero representaba el poder naval de una nación emergente. Sus 12 cañones principales de 356 milímetros podían disparar proyectiles de más de 600 kilogramos a distancias superiores a los 30 kilómetros. Pero el 7 de diciembre de 1941, todo cambió para este veterano de guerra cuando los cielos sobre Pearl Harbor se llenaron de aviones japoneses. Esa mañana, el Tennessee estaba amarrado en el muelle Fox 10, pegado al USS West Virginia. Esta posición, irónicamente, lo salvó de los torpedos aéreos que destrozaron a otros buques, pero también lo condenó a presenciar de primera mano la destrucción de su compañero. Cuando los torpedos impactaron contra el West Virginia, el acorazado vecino comenzó a hundirse lentamente, inclinándose hacia el Tennessee y aprisionándolo contra el muelle. Las llamas del USS Arizona, que ardía a solo unos metros de distancia, alcanzaban alturas de más de 30 metros, convirtiendo la bahía en un infierno de fuego y humo negro. La tripulación del Tennessee observaba impotente mientras el petróleo ardiente del Arizona se extendía por la superficie del agua como un río de fuego líquido. Las temperaturas en cubierta superaban los 50 grados centígrados. Los hombres que intentaban combatir las llamas sentían cómo el metal bajo sus pies se calentaba hasta volverse insoportable. Pero no podían moverse. El West Virginia los tenía atrapados como si estuvieran en una celda de acero flotante, rodeados por un mar de fuego que amenazaba con consumirlos en cualquier momento. 2 bombas perforantes impactaron directamente sobre el Tennessee durante el ataque. La primera atravesó la cubierta cerca de la torreta número 2, penetrando varios niveles antes de explotar en el interior. La segunda golpeó la torreta número 3, aunque afortunadamente no detonó. Los fragmentos de metralla barrieron las cubiertas superiores, causando numerosas bajas entre los artilleros antiaéreos que luchaban desesperadamente por derribar a los atacantes. A pesar de estar inmóvil, las baterías antiaéreas del Tennessee rugieron durante todo el ataque, sus trazadoras iluminando el cielo mientras intentaban proteger lo que quedaba de la flota. Cuando finalmente terminó el bombardeo y las aguas de la bahía se calmaron lo suficiente para evaluar los daños, la situación era devastadora. El Tennessee había sufrido impactos directos, su tripulación contaba 5 muertos y numerosos heridos, y el barco seguía atrapado por el peso del West Virginia hundido. Las reparaciones de emergencia comenzaron inmediatamente, pero liberarlo requeriría primero reflotar parcialmente al West Virginia, una tarea titánica que tomaría semanas. Mientras tanto, el petróleo del Arizona continuaba ardiendo, y el humo negro cubría Pearl Harbor como un sudario que recordaba la magnitud de la tragedia. Los ingenieros navales trabajaron sin descanso, durante 16 días para liberar al Tennessee. Tuvieron que bombear agua del West Virginia, cortar amarras retorcidas y usar remolcadores para crear el espacio suficiente. Finalmente, el 26 de diciembre de 1941, el Tennessee pudo moverse por sus propios medios, navegando lentamente hacia el astillero de Pearl Harbor para reparaciones temporales. Pero estos arreglos eran solo un parche. El verdadero trabajo de reconstrucción tendría que esperar, porque Estados Unidos acababa de entrar en guerra y necesitaba cada barco disponible en el Pacífico lo antes posible. El Tennessee zarpó hacia la costa oeste de Estados Unidos en enero de 1942, llevando consigo las cicatrices de Pearl Harbor y una tripulación decidida a vengarse. Cuando llegó al astillero naval de Puget Sound, en Washington,
los ingenieros se enfrentaron a una decisión crucial. No bastaba con reparar los daños del ataque japonés. La guerra había demostrado que los acorazados diseñados en la década de 1920 estaban obsoletos frente a las nuevas amenazas. Los aviones habían cambiado todo el panorama de la guerra naval, y el Tennessee necesitaba transformarse completamente si quería sobrevivir a lo que vendría. La modernización que siguió fue extraordinaria. Los trabajadores del astillero literalmente desmantelaron secciones enteras del buque. Arrancaron las antiguas torres de control, removieron equipamiento anticuado y comenzaron a reconstruir el Tennessee desde sus cimientos. La superestructura original fue completamente eliminada, reemplazada por un diseño más moderno y aerodinámico que reducía la silueta del barco y lo hacía menos vulnerable al fuego enemigo. Las chimeneas fueron rediseñadas, las plataformas de observación reconfiguradas y cada centímetro del acorazado fue examinado y mejorado. Pero el cambio más dramático vino en su armamento antiaéreo. Los diseñadores navales estadounidenses habían aprendido una lección brutal en Pearl Harbor. Sin una defensa antiaérea masiva, incluso el acorazado más poderoso era vulnerable. Instalaron 10 montajes cuádruples de cañones antiaéreos de 40 mm Bofors, armas suecas que podían disparar 160 proyectiles por minuto cada una. Además agregaron 43 cañones Oerlikon de 20 mm, creando un verdadero muro de acero en el cielo alrededor del barco. Cuando todos estos cañones disparaban simultáneamente, el Tennessee podía lanzar más de 4.000 proyectiles por minuto hacia cualquier amenaza aérea. Los sistemas de radar también fueron revolucionados. Instalaron el nuevo radar de búsqueda aérea SK, capaz de detectar aviones enemigos a más de 160 kilómetros de distancia. El radar de control de tiro Mark 8 permitía dirigir los cañones principales con una precisión nunca antes vista. Sistemas de comunicación encriptados, equipos de contramedidas electrónicas y mejores sistemas de control de daños completaron la transformación. El Tennessee que emergió de Puget Sound en mayo de 1943 era prácticamente un barco nuevo, conservando solo su casco y armamento principal del diseño original. La tripulación que regresó a bordo apenas reconocía su propio buque. Donde antes había espacios estrechos y equipamiento anticuado, ahora encontraban tecnología de punta y sistemas modernos. Pero con estas mejoras vino también un precio. El peso adicional del nuevo equipamiento aumentó el desplazamiento del Tennessee a más de 33.000 toneladas. Los motores tuvieron que trabajar más duro para mover esta masa incrementada, reduciendo ligeramente la velocidad máxima del barco. Sin embargo, nadie dudaba que el sacrificio valía la pena. Este nuevo Tennessee estaba listo para la guerra que se libraba en el Pacífico. Después de intensas pruebas de mar y entrenamiento de la tripulación con los nuevos sistemas, el Tennessee zarpó hacia el Teatro de Operaciones del Pacífico en agosto de 1943. Su primera misión sería unirse a la creciente flota estadounidense que avanzaba isla por isla hacia Japón. Pero antes de llegar al combate, el Tennessee y su tripulación tendrían que cruzar miles de kilómetros de océano, conscientes de que cada milla los acercaba más a las aguas controladas por el enemigo. Los submarinos japoneses patrullaban constantemente, buscando objetivos valiosos, y el Tennessee era exactamente el tipo de premio que cualquier comandante enemigo soñaría con hundir. El viaje hacia el sur fue tenso pero sin incidentes. El Tennessee navegó en formación con otros buques de guerra, zigzagueando constantemente para evitar posibles torpedos submarinos. Los vigías escudriñaban el horizonte día y noche, buscando periscopios o estelas de torpedos. Los operadores de radar mantenían sus ojos pegados a las pantallas verdes, monitoreando cada señal que pudiera indicar peligro. Y en las salas de máquinas, los ingenieros mantenían los motores funcionando a toda capacidad, listos para maniobras evasivas en cualquier momento. La guerra había enseñado a todos a mantenerse alerta, porque la muerte podía llegar en cualquier segundo sin previo aviso. En noviembre de 1943, el Tennessee finalmente recibió sus órdenes de combate. La Marina de Estados Unidos había planificado la Operación Galvanic, una invasión anfibia masiva contra las islas Gilbert en el Pacífico Central. El objetivo principal era el atolón de Tarawa, una diminuta franja de coral y arena que los japoneses habían convertido en una fortaleza aparentemente inexpugnable.
Los japoneses se jactaban de que ni 1 millón de hombres en 100 años podrían tomar Tarawa. Esa arrogancia estaba a punto de ser puesta a prueba con fuego y acero. El Tennessee formó parte de la fuerza de bombardeo que llegaría antes que los marines. Su misión era simple en teoría, pero brutal en la práctica: destruir las fortificaciones japonesas, silenciar sus baterías costeras y abrir un camino seguro para las lanchas de desembarco. La mañana del 20 de noviembre de 1943, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte del Pacífico, el Tennessee abrió fuego con sus cañones principales. El rugido de las descargas era ensordecedor. Cada disparo enviaba una vibración que recorría todo el casco del barco desde la quilla hasta el mástil más alto. Los proyectiles de 600 kilogramos surcaban el aire con un silbido aterrador antes de impactar contra las posiciones japonesas. Búnkers de concreto reforzado explotaban en nubes de polvo y escombros. Árboles de cocotero volaban por los aires como palillos de dientes. La tierra misma parecía convulsionarse bajo el bombardeo implacable. Durante 3 horas consecutivas, el Tennessee y otros buques de guerra vertieron toneladas de explosivos sobre la pequeña isla. El humo y el polvo eran tan densos que oscurecían completamente la vista de la costa. Pero cuando las lanchas de desembarco se acercaron a la playa, descubrieron una verdad horrible. A pesar del bombardeo masivo, muchas fortificaciones japonesas permanecían intactas. Los defensores habían construido búnkers tan profundos y resistentes que incluso los proyectiles más pesados apenas los habían dañado. Peor aún, los planificadores estadounidenses habían calculado mal las mareas. Las lanchas de desembarco quedaron atascadas en el arrecife de coral, a cientos de metros de la playa. Los marines tuvieron que saltar al agua y avanzar bajo un fuego mortífero que convertía el mar en una pesadilla roja. El Tennessee observaba impotente cómo las ametralladoras japonesas segaban la vida de los marines que luchaban por alcanzar la costa. Los oficiales de artillería gritaban coordenadas desesperadamente, tratando de identificar las posiciones enemigas que seguían escupiendo muerte. Los cañones del acorazado rugían una y otra vez, intentando suprimir cada nido de ametralladoras, cada búnker que seguía resistiendo. Pero la precisión era difícil con tanto humo y confusión. Cada error podría significar matar a sus propios hombres en lugar de al enemigo. La presión sobre los artilleros era inmensa. Durante 3 días infernales, la batalla de Tarawa se convirtió en una carnicería. El Tennessee permaneció en su posición, disparando misión tras misión de apoyo de fuego. Cuando los marines finalmente identificaban un objetivo particularmente problemático, radiaban las coordenadas al barco. Minutos después, los proyectiles de 356 milímetros llovían sobre esa posición, muchas veces siendo la diferencia entre la vida y la muerte para los hombres en tierra. Las cubiertas del Tennessee estaban cubiertas de casquillos vacíos. El olor a pólvora quemada impregnaba cada rincón del buque. Cuando finalmente terminó la batalla el 23 de noviembre, Tarawa estaba en manos estadounidenses, pero el costo había sido espantoso. Más de 1000 marines muertos y el doble de 1.870 heridos por una isla que medía apenas 3 kilómetros de largo. La totalidad de la guarnición japonesa, más de 4000 hombres, luchó hasta la muerte con apenas 17 prisioneros capturados. El Tennessee había disparado cientos de proyectiles, pero todos a bordo sabían que el bombardeo naval no había sido suficiente para evitar la masacre. Las lecciones de Tarawa serían dolorosas pero necesarias. En las próximas invasiones, todo tendría que cambiar o más hombres morirían innecesariamente en las playas del Pacífico. Después de Tarawa, el Tennessee navegó hacia Pearl Harbor para reabastecerse y permitir que su tripulación descansara. Pero el descanso fue breve. La máquina de guerra estadounidense ya estaba planificando la siguiente operación, y esta sería aún más grande y ambiciosa que la anterior. En enero de 1944, el objetivo era las Islas Marshall, específicamente los atolones de Kwajalein y Eniwetok. La Marina había aprendido de los errores cometidos en Tarawa, y esta vez el bombardeo preliminar sería mucho más intenso y prolongado. El Tennessee llegó frente a Kwajalein el 31 de enero de 1944, formando parte de una flota de bombardeo que eclipsaba cualquier cosa vista anteriormente en el Pacífico. Esta vez no habría un bombardeo de 3 horas.
Los planificadores habían ordenado días completos de fuego naval antes de que un solo marín pusiera pie en la playa. Durante 48 horas consecutivas, el Tennessee y otros acorazados martillaron las defensas japonesas sin cesar. El estruendo era constante, ensordecedor, casi hipnótico en su intensidad mecánica. Los artilleros del Tennessee habían perfeccionado su técnica después de Tarawa. Ahora trabajaban con equipos de observación avanzada en tierra que proporcionaban coordenadas precisas. Cada búnker identificado era marcado meticulosamente en los mapas. Los proyectiles no se desperdiciaban en bombardeos aleatorios. Cada disparo tenía un propósito específico, un objetivo concreto que destruir. Las tripulaciones de los cañones trabajaban como máquinas bien engrasadas, cargando, apuntando y disparando en una rutina que se repetía cientos de veces al día. El calor dentro de las torretas era infernal. Las temperaturas superaban los 45 grados centígrados. El sudor empapaba los uniformes de los hombres que manejaban los proyectiles de 600 kilogramos. Cada disparo generaba una llamarada que iluminaba el interior de la torreta como un relámpago, seguida por una onda de calor que hacía que el aire mismo pareciera arder. Los hombres bebían agua constantemente, pero nunca era suficiente. Algunos colapsaban por agotamiento térmico y tenían que ser reemplazados inmediatamente. No había tiempo para detenerse. Las órdenes de fuego seguían llegando sin parar. En cubierta, la situación no era mucho mejor. Los cañones antiaéreos permanecían tripulados las 24 horas porque los japoneses habían aprendido a lanzar ataques aéreos nocturnos. Los artilleros antiaéreos escudriñaban el cielo oscuro, atentos al más mínimo sonido de motores enemigos. Las alarmas sonaban varias veces por noche cuando el radar detectaba contactos aéreos. Los proyectiles trazadores iluminaban la oscuridad en arcos rojos y verdes, mientras los cañones Bofors y Oerlikon rugían contra amenazas que a veces eran reales y otras veces fantasmas en las pantallas de radar. Y ahora, en los próximos minutos, descubrirás cómo el Tennessee enfrentó su prueba más dura hasta ese momento, un ataque que pondría a prueba cada mejora realizada en Puget Sound. Cuando finalmente los marines desembarcaron en Kwajalein el 1 de febrero, la diferencia con Tarawa fue inmediatamente evidente. Las playas estaban virtualmente arrasadas. Los búnkers que habían sobrevivido estaban dañados y sus defensores aturdidos por el bombardeo sostenido. Las bajas estadounidenses fueron significativamente menores, aunque la resistencia japonesa seguía siendo fanática. Los defensores lucharon desde cada posición hasta la muerte, pero esta vez el fuego naval del Tennessee y otros buques había inclinado decisivamente la balanza antes de que comenzara la verdadera batalla. Durante los días siguientes, el Tennessee continuó proporcionando apoyo de fuego conforme los marines avanzaban isla por isla a través del atolón. Los equipos de control de fuego naval en tierra radiaban objetivos constantemente. Un búnker aquí, una trinchera allá, ocasionalmente una concentración de tropas enemigas preparándose para un contraataque. El Tennessee respondía cada vez con precisión mortal. Los proyectiles llegaban exactamente donde se necesitaban, muchas veces salvando pelotones enteros de marines que habrían sido aniquilados sin ese apoyo. Pero el 6 de febrero, mientras el Tennessee proporcionaba cobertura durante las operaciones de limpieza finales, los vigías detectaron algo preocupante en el horizonte. Aviones entrantes, muchos aviones, y venían directamente hacia la flota estadounidense. Las alarmas de combate aéreo sonaron por todo el barco. Los artilleros corrieron a sus posiciones. Los cargadores de municiones formaron cadenas humanas para mantener alimentados los cañones. Todos sabían que los próximos minutos determinarían si las mejoras antiaéreas del Tennessee realmente funcionaban o si todo había sido en vano. Los bombarderos japoneses se acercaban en formación cerrada, volando a baja altura para evitar la detección temprana del radar. Eran aviones Mitsubishi G4M, conocidos por los estadounidenses como Betty, bombarderos bimotores capaces de transportar torpedos o bombas pesadas. Desde las cubiertas del Tennessee, los artilleros podían ver las siluetas oscuras recortadas contra el cielo cada vez más cerca. El oficial de control de tiro gritaba distancias y ángulos mientras los sistemas de radar rastreaban a los atacantes. Era el momento para el que
Habían entrenado durante meses. Los cañones de 127 milímetros abrieron fuego primero, lanzando nubes de metralla explosiva hacia el cielo. Las detonaciones creaban flores negras de humo que salpicaban el aire alrededor de los bombarderos japoneses. Uno de los Betty recibió un impacto directo y explotó en una bola de fuego naranja que cayó girando hacia el océano. Pero los demás seguían avanzando, ajustando su formación y acelerando hacia los buques estadounidenses. Los pilotos japoneses sabían que su única posibilidad de sobrevivir era atravesar la cortina de fuego antiaéreo lo más rápido posible. Cuando los bombarderos llegaron a 2.000 metros de distancia, los cañones Bofors de 40 milímetros entraron en acción. El sonido era como el de 1000 martillos golpeando metal simultáneamente. Las trazadoras dibujaban líneas brillantes en el aire, convergiendo hacia los aviones enemigos desde múltiples ángulos. Un segundo Betty se desintegró bajo el Movesint y fuego concentrado, sus alas arrancadas del fuselaje mientras caía envuelto en llamas. Los fragmentos ardientes llovieron sobre el océano levantando columnas de vapor. Pero aún venían más, y ahora estaban lo suficientemente cerca como para lanzar sus torpedos. Los Oerlikon de 20 milímetros abrieron fuego cuando los bombarderos llegaron a menos de 1000 metros. Era un ruido ensordecedor, continuo, desesperado. Cada artillero disparaba tan rápido como podía recargar, siguiendo a los objetivos con movimientos frenéticos. Las cubiertas del Tennessee se llenaron de casquillos vacíos que caían tintineando sobre el metal. El aire olía a pólvora quemada y aceite caliente. Los artilleros gritaban avisos entre ellos, señalando nuevos objetivos, mientras sus armas escupían proyectiles sin cesar hacia el cielo que parecía lleno de aviones enemigos. 3 torpedos golpearon el agua casi simultáneamente, dejando estelas blancas y rectas que se dirigían directamente hacia el Tennessee. El capitán en el puente ordenó timón a toda máquina, intentando presentar la proa más estrecha hacia los torpedos para reducir el área de impacto. Los motores del acorazado rugieron mientras la enorme masa de acero comenzaba a girar, pero 33.000 toneladas no pueden cambiar de dirección instantáneamente. Todo dependía ahora de los cálculos del timonel y de unos pocos segundos de tiempo que parecían estirarse hasta la eternidad. El primer torpedo pasó a apenas 20 metros de la proa, su estela claramente visible desde cubierta. El segundo pasó aún más cerca por la popa, tan cerca que algunos marineros juraron haber visto la sombra del arma bajo el agua. El tercero se dirigía directamente al centro del barco. Los hombres en cubierta contuvieron la respiración. No había nada más que hacer excepto esperar y rezar. El torpedo pasó justo por debajo de la quilla sin explotar, posiblemente porque su espoleta de profundidad estaba mal calibrada o porque el Tennessee había girado lo suficiente para evitar el contacto directo. Y aquí viene lo que nadie esperaba, el momento que cambiaría todo para el Tennessee y su tripulación. Mientras el acorazado maniobraba para evitar los torpedos, uno de los bombarderos japoneses, gravemente dañado por el fuego antiaéreo pero aún volando, tomó una decisión final. En lugar de intentar regresar a la base, el piloto apuntó su avión directamente hacia el Tennessee. Era un ataque kamikaze antes de que los kamikazes se convirtieran en táctica oficial japonesa. El Betty en llamas descendió en picada directa hacia la superestructura del acorazado, su motor rugiendo mientras aceleraba hacia el impacto. Los artilleros concentraron todo su fuego en el avión suicida. Las trazadoras convergían en el fuselaje, pero seguía viniendo. El bombardero impactó contra la superestructura del Tennessee con una violencia indescriptible. La explosión iluminó todo el barco como si fuera de día. Fragmentos de metal retorcido volaron en todas direcciones. El combustible del avión se derramó sobre las cubiertas superiores, creando ríos de fuego que se extendieron rápidamente. Los hombres en las estaciones de control de tiro fueron lanzados contra las paredes de metal. El impacto mató instantáneamente a varios artilleros que estaban expuestos en sus posiciones. Los gritos de los heridos se mezclaban con el rugido de las llamas y el sonido de las alarmas de emergencia. Pero esto era exactamente para lo que el Tennessee había sido reconstruido después de Pearl Harbor. Los equipos de control de daños saltaron a la acción en segundos. Habían entrenado para este momento una y otra vez. Sabían exactamente qué hacer.
Los hombres con trajes ignífugos corrieron hacia las llamas con mangueras y extintores. Otros cerraron con puertas estancas para evitar que el fuego se propagara a los niveles inferiores. Los equipos médicos subieron corriendo para evacuar a los heridos, mientras los artilleros que permanecían ilesos seguían disparando contra los bombarderos japoneses restantes que aún merodeaban en el cielo. Las llamas en cubierta eran intensas pero controlables. El diseño moderno de la superestructura había funcionado exactamente como los ingenieros de Puget Sound habían planeado. En lugar de tener múltiples niveles de madera y materiales inflamables como los acorazados antiguos, el Tennessee modernizado estaba construido principalmente con acero y compartimentos aislados. El fuego podía arder en un área sin extenderse automáticamente a todo el barco. Esto le daba a los equipos de control de daños el tiempo necesario para sofocarlo antes de que la situación se volviera incontrolable. 30 minutos después del impacto, las llamas estaban bajo control. Una hora después, estaban completamente extinguidas. El Tennessee había sufrido daños significativos en su superestructura. Varios sistemas de comunicación estaban destruidos. Una de las plataformas de los cañones antiaéreos estaba retorcida e inservible. 10 hombres habían muerto y más de 20 estaban heridos, algunos de gravedad. Pero el barco seguía a flote. Sus motores funcionaban perfectamente y sus cañones principales permanecían intactos y listos para disparar. El Tennessee había sobrevivido a su primera prueba real de combate aéreo moderno. Los días siguientes fueron de reparaciones frenéticas mientras el Tennessee permanecía en aguas de Kwajalein. Los equipos de reparación trabajaron 24 horas al día para restaurar los sistemas dañados. Soldadores cortaban metal retorcido y lo reemplazaban con planchas nuevas. Electricistas tendían nuevos cables para reemplazar los que se habían quemado. Técnicos de radio instalaban equipos de comunicación de repuesto. La tripulación trabajaba con una determinación silenciosa, cada hombre consciente de que pronto volverían al combate y necesitaban que su barco estuviera en las mejores condiciones posibles. Pero las reparaciones de campo solo podían lograr tanto. El Tennessee necesitaría eventualmente un tiempo en astillero para reparaciones completas. Sin embargo, eso tendría que esperar. La guerra en el Pacífico estaba acelerándose y cada acorazado disponible era necesario para las próximas operaciones. Los planificadores en Pearl Harbor ya estaban diseñando la siguiente invasión, y esta sería la más grande y sangrienta hasta el momento. El objetivo era las Islas Marianas, específicamente Saipán, Tinian y Guam, islas que pondrían a los bombarderos estadounidenses dentro del alcance de las islas principales de Japón. En junio de 1944, el Tennessee zarpó como parte de la fuerza de invasión más grande jamás reunida en el Pacífico. Más de 120.000 tropas se dirigían hacia las Marianas. La flota incluía docenas de acorazados, portaaviones, cruceros y destructores. Era una demostración masiva del poder industrial estadounidense, una armada que habría sido inimaginable solo 2 años antes. El Tennessee navegaba en formación, sus cubiertas reparadas pero aún mostrando las cicatrices del ataque kamikaze. La tripulación estaba tensa pero preparada, sabiendo que lo que venía sería peor que todo lo que habían enfrentado antes. Saipán apareció en el horizonte el 14 de junio de 1944. La isla era montañosa y estaba densamente fortificada. Los japoneses habían tenido años para preparar sus defensas y estaban decididos a convertir cada colina, cada cueva y cada playa en un campo de muerte para los invasores. Más de 30.000 soldados japoneses esperaban en posiciones cuidadosamente preparadas. Sabían que perder Saipán significaría que la guerra llegaría directamente a las puertas de Japón. No habría retirada, no habría rendición. Solo muerte o victoria. El bombardeo naval de Saipán comenzó al amanecer del 14 de junio y fue diferente a todo lo anterior. Los planificadores estadounidenses habían diseñado un plan de fuego meticuloso que duraría días completos antes del desembarco. El Tennessee tomó posición a poco más de 10 kilómetros de la costa y comenzó a disparar sistemáticamente contra objetivos predesignados. No era un bombardeo aleatorio. Cada proyectil tenía una misión específica basada en inteligencia recopilada durante meses de reconocimiento aéreo y fotografías detalladas de cada metro de la isla.
Los observadores aéreos volaban constantemente sobre Saipán, radiando correcciones de tiro al Tennessee. Cuando un proyectil caía 100 metros corto, transmitían el ajuste necesario. Los artilleros corregían la elevación y disparaban nuevamente. Esta danza mortal entre observadores y artilleros continuó sin cesar. Las colinas de Saipán desaparecían bajo nubes de polvo y humo. Los árboles eran arrancados de raíz. Las fortificaciones japonesas eran martilladas una y otra vez hasta que colapsaban. El estruendo del bombardeo era tan intenso que podía escucharse a más de 150 kilómetros de distancia. Durante 2 días completos, el Tennessee y otros buques de guerra convirtieron Saipán en un paisaje lunar. Más de 15.000 proyectiles de gran calibre golpearon la isla antes de que comenzara el asalto principal. Los japoneses se refugiaron en sus búnkers más profundos y cuevas naturales, esperando que pasara la tormenta de acero. Algunos búnkers recibieron docenas de impactos directos. El concreto reforzado se agrietaba, las vigas de acero se doblaban, pero muchas posiciones japonesas sobrevivían porque estaban excavadas profundamente en la roca sólida de las montañas. La geografía de Saipán hacía que incluso el bombardeo más intenso tuviera límites. El 15 de junio por la mañana, las lanchas de desembarco comenzaron su aproximación a las playas. El Tennessee ajustó su fuego, disparando ahora más cerca de la costa para cubrir el avance de los marines. Era un trabajo delicado y peligroso. Disparar demasiado corto significaría matar a sus propios hombres. Disparar demasiado largo permitiría que los japoneses masacraran a los marines en las playas. Los equipos de control de fuego naval trabajaban con una precisión extrema, calculando cada trayectoria con cuidado mortal. Un solo error podría costar docenas de vidas estadounidenses. Los marines golpearon las playas y encontraron resistencia inmediata. A pesar del bombardeo masivo, los japoneses emergieron de sus posiciones subterráneas con ametralladoras, morteros y cañones antitanque. El fuego enemigo barría las playas en olas mortales. Los marines se lanzaban contra la arena, buscando cualquier cobertura mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Los oficiales gritaban coordenadas por las radios, solicitando fuego naval contra las posiciones que estaban causando más bajas. El Tennessee respondía en minutos, sus proyectiles rugiendo sobre las cabezas de los marines para explotar contra los búnkers japoneses. Conforme avanzaba el día, miles de marines establecieron cabezas de playa precarias en varias playas a lo largo de la costa oeste de Saipán. Pero las bajas eran severas. Los japoneses contraatacaban constantemente, lanzando oleadas de infantería contra las posiciones estadounidenses en intentos desesperados por empujar a los invasores de vuelta al mar. Los tanques japoneses emergían de posiciones ocultas, disparando contra las líneas de marines antes de ser destruidos por bazucas o fuego naval. Era un combate caótico, brutal, donde cada metro de terreno se ganaba con sangre. Durante 3 días consecutivos, el Tennessee permaneció en su estación de bombardeo, disparando misión tras misión de apoyo de fuego. Los artilleros trabajaban en turnos, pero nunca descansaban realmente. Cuando no estaban disparando, estaban limpiando los cañones, moviendo municiones o preparándose para la próxima misión de fuego. El calor dentro de las torretas era insoportable. Algunos colapsaban por agotamiento, eran arrastrados fuera de las torretas y reemplazados inmediatamente por marineros de reserva. La guerra no esperaba a nadie. Los marines en tierra dependían de ese fuego continuo para sobrevivir. El 18 de junio, mientras el Tennessee reabastecía municiones de un buque de suministros, llegaron noticias alarmantes. La flota japonesa había salido de sus bases en Filipinas y se dirigía hacia las Marianas. Era la flota combinada de Japón, la concentración más grande de portaaviones y acorazados japoneses desde Midway. Su misión era destruir la flota estadounidense y aplastar la invasión de Saipán. Lo que seguiría sería conocido como la Batalla del Mar de Filipinas, la mayor batalla entre portaaviones de la guerra. Y el Tennessee estaba a punto de quedar atrapado en medio de ella. La alarma se extendió por toda la flota estadounidense como un incendio. Los portaaviones japoneses venían con cientos de aviones y su objetivo era claro: hundir,
tantos buques estadounidenses como fuera posible y destruir la invasión de Saipán antes de que fuera demasiado tarde. El Tennessee recibió órdenes de unirse a la pantalla defensiva alrededor de los portaaviones estadounidenses. Su papel sería servir como plataforma antiaérea flotante, usando su enorme poder de fuego para crear un muro de acero entre los aviones japoneses y los vulnerables portaaviones que constituían el corazón de la flota. El 19 de junio amaneció claro y caluroso. El océano estaba relativamente tranquilo, condiciones perfectas para operaciones aéreas. A las 10 de la mañana, el radar del Tennessee detectó la primera oleada de aviones japoneses aproximándose desde el oeste. No eran 10 o 20 aviones, eran más de 60 bombarderos y cazas en formación cerrada, volando a 5.000 metros de altitud. Los vigías podían verlos como pequeños puntos negros contra el cielo azul del Pacífico. Las alarmas de combate aéreo sonaron por toda la flota estadounidense. Lo que siguió fue llamado después el gran tiroteo de los pavos de las Marianas por los pilotos estadounidenses, pero desde las cubiertas del Tennessee no había nada divertido en ello. Los cazas Hellcat despegaron de los portaaviones estadounidenses para interceptar a los atacantes, pero muchos aviones japoneses atravesaron la pantalla de cazas. Cuando llegaron al alcance de los cañones del Tennessee, el cielo literalmente se llenó de fuego antiaéreo. Cada buque de guerra disparaba simultáneamente, creando una barrera de explosiones que parecía imposible de atravesar. Los cañones del Tennessee rugieron sin parar. Las tripulaciones habían perfeccionado su técnica después de meses de combate. Los Bofors disparaban en ráfagas controladas, siguiendo a los aviones enemigos con precisión mortal. Los Oerlikon barrían el cielo con cortinas de proyectiles trazadores. Los cañones de 127 milímetros lanzaban nubes de metralla explosiva que detonaban en medio de las formaciones japonesas. Un bombardero tras otro caía del cielo. Algunos explotaban en bolas de fuego, otros se desintegraban en fragmentos, algunos caían girando sin control hacia el océano con sus motores en llamas. Pero algunos aviones japoneses conseguían atravesar el fuego. Un bombardero de torpedos logró lanzar su arma contra un crucero cercano. El torpedo impactó en el centro del barco. La explosión levantó una columna de agua de 30 metros de altura. El crucero se inclinó violentamente a babor mientras el agua inundaba sus compartimentos inferiores. Otro bombardero en picada esquivó el fuego antiaéreo el tiempo suficiente para soltar su bomba sobre un destructor. La bomba atravesó la cubierta y explotó en las salas de máquinas, matando a docenas de hombres instantáneamente y dejando al destructor sin propulsión. El Tennessee continuaba disparando, sus artilleros cubiertos de sudor y hollín, sus oídos sangrando por el ruido constante de los cañones. Los casquillos vacíos se apilaban en las cubiertas como montañas de bronce. El aire estaba tan lleno de humo que era difícil respirar. Algunos hombres vomitaban por la combinación de calor, agotamiento y el olor nauseabundo de la pólvora quemada. Pero nadie dejaba su puesto. Seguían cargando, apuntando, disparando en una rutina mecánica impulsada por adrenalina pura y la determinación de proteger la flota. A mediodía, la primera oleada de aviones japoneses había sido destruida casi por completo. De los 69 aviones que atacaron, solo 27 regresaron a sus portaaviones. Pero no hubo tiempo para celebrar porque el radar ya mostraba una segunda oleada aproximándose. Esta vez eran más de 100 aviones. Los japoneses estaban lanzando todo lo que tenían en un esfuerzo desesperado por romper las defensas estadounidenses. Los artilleros del Tennessee miraron al cielo con ojos cansados, recargaron sus armas y se prepararon para hacer todo de nuevo. La segunda oleada fue aún más feroz que la primera. Los pilotos japoneses habían aprendido de los errores de sus camaradas y venían en ángulos más bajos, más rápidos, más dispersos. Hacían que fuera más difícil para los artilleros rastrearlos. Algunos volaban a apenas 50 metros sobre las olas, tratando de pasar por debajo del radar. Otros descendían desde gran altura en picadas casi verticales. Era un caos tridimensional donde los aviones enemigos venían desde todas las direcciones simultáneamente. Los oficiales de control de tiro gritaban órdenes contradictorias mientras intentaban coordinar el fuego contra múltiples amenazas a la vez.
Un bombardero en picada japonés emergió de las nubes directamente sobre el Tennessee. El piloto había esperado el momento perfecto, aprovechando una brecha en la cobertura de cazas. Los artilleros giraron sus cañones hacia arriba, las trazadoras convergieron en el avión que descendía casi verticalmente. Las balas golpeaban el fuselaje, arrancando pedazos de metal, pero el piloto mantenía su curso. A 1000 metros de altura soltó su bomba de 250 kilogramos. El proyectil descendió girando lentamente, silbando mientras cortaba el aire en dirección directa al centro del Tennessee. Los hombres en cubierta la vieron caer. Algunos se lanzaron al suelo instintivamente. Otros simplemente se quedaron paralizados, observando hipnotizados cómo la muerte descendía hacia ellos. No había lugar a donde correr en un barco de guerra. No había refugio contra una bomba de ese tamaño. Todo dependía de la suerte, del destino, de esos pocos segundos que separaban la vida de la muerte. La bomba impactó en la cubierta blindada cerca de la torreta número 2 con un sonido metálico ensordecedor que resonó por todo el barco. Pero no explotó. La bomba había golpeado en un ángulo oblicuo, rebotando contra el blindaje de 300 milímetros de espesor que protegía las áreas vitales del Tennessee. En lugar de penetrar y detonar en el interior del barco, la bomba rebotó hacia un lado y cayó al océano, donde finalmente explotó al impactar con el agua. La detonación lanzó una columna de agua salada sobre las cubiertas del Tennessee, empapando a los artilleros que permanecían en sus puestos. Había sido una fracción de segundo entre la supervivencia y la destrucción total. El bombardero en picada que había lanzado la bomba intentó escapar, pero estaba volando demasiado bajo y demasiado lento después de su ataque. Los cañones Oerlikon lo alcanzaron cuando pasaba a apenas 100 metros del Tennessee. El avión se desintegró en el aire, convirtiéndose en una bola de fuego que cayó al mar dejando una estela de humo negro. Los artilleros ni siquiera tuvieron tiempo de celebrar, porque otros 2 bombarderos ya estaban en aproximación de ataque. El combate continuaba sin misericordia, cada segundo traía una nueva amenaza mortal. Durante 4 horas consecutivas, oleada tras oleada de aviones japoneses atacaron la flota estadounidense. El Tennessee disparó más de 2000 proyectiles antiaéreos ese día. Los cañones se sobrecalentaban hasta el punto de que el metal brillaba al rojo vivo. Los técnicos tenían que rociarlos con agua de mar para enfriarlos lo suficiente como para seguir disparando. Algunos cañones fallaban por el uso excesivo, sus mecanismos de recarga atascándose por el calor extremo. Los armeros trabajaban frenéticamente para repararlos mientras el combate rugía a su alrededor. Cuando finalmente terminó la batalla, el océano estaba lleno de escombros ardientes. Fragmentos de aviones japoneses flotaban por kilómetros. Manchas de aceite marcaban donde los aviones se habían estrellado. Algunos pilotos japoneses flotaban en el agua, aferrados a escombros, esperando un rescate que probablemente nunca llegaría. La Marina japonesa había lanzado más de 300 aviones contra la flota estadounidense ese día. Menos de 100 regresaron a sus portaaviones. Era una derrota catastrófica que destripó la aviación naval japonesa de una forma de la que nunca se recuperaría. El Tennessee había sobrevivido ileso, excepto por algunos agujeros de metralla en las superestructuras y un artillero muerto por fragmentos de un proyectil antiaéreo que había detonado prematuramente. Comparado con lo que podría haber sido, era un milagro. Los hombres colapsaron en sus puestos, demasiado agotados incluso para hablar. Algunos lloraban silenciosamente, liberando la tensión acumulada de horas de combate constante. Otros simplemente se sentaban mirando al vacío, sus mentes incapaces de procesar completamente lo que acababan de sobrevivir. Pero la guerra no esperaba. Al día siguiente, el Tennessee regresó a su estación frente a Saipan y reanudó el bombardeo de apoyo a las fuerzas terrestres. Los marines seguían luchando colina por colina, cueva por cueva. Los japoneses habían perdido su flota, pero los soldados en Saipan continuaban resistiendo con fanatismo suicida. Lanzaban ataques nocturnos contra las líneas estadounidenses, cargas Banzai donde cientos de hombres corrían gritando hacia las ametralladoras estadounidenses. Era una matanza que no tenía sentido militar, pero los japoneses preferían morir antes que rendirse. El Tennessee proporcionó fuego de apoyo durante 3 semanas más,
mientras los marines limpiaban Saipán metro a metro. Finalmente, el 9 de julio de 1944, la isla fue declarada segura. Más de 3.000 marines habían muerto y 13.000 estaban heridos. Prácticamente toda la guarnición japonesa de 30.000 hombres murió, junto con miles de civiles japoneses que se suicidaron lanzándose desde los acantilados en lugar de rendirse. La brutalidad de Saipán fue un presagio oscuro de lo que vendría cuando la guerra llegara finalmente a las islas principales de Japón. Después de Saipán, el Tennessee navegó hacia el sur para participar en la invasión de Guam y Tinian, las otras islas principales de las Marianas. El patrón era siempre el mismo. Días de bombardeo naval intenso, seguidos por el desembarco de marines, y luego semanas de combate brutal mientras las fuerzas terrestres eliminaban a los defensores japoneses posición por posición. El Tennessee se había convertido en una pieza fundamental de esta máquina de guerra, su tripulación trabajando con una eficiencia mecánica nacida de meses de experiencia en combate. Sabían exactamente qué hacer y cuándo hacerlo sin necesidad de órdenes detalladas. En agosto de 1944, con las Marianas finalmente aseguradas, el Tennessee recibió órdenes de regresar a Pearl Harbor para mantenimiento. El barco había estado en combate casi continuamente durante 8 meses. Los cañones principales necesitaban reemplazo de sus cañas interiores después de disparar miles de proyectiles. Los sistemas electrónicos requerían mantenimiento extensivo. La tripulación necesitaba desesperadamente descanso real. Hombres que habían pesado 80 kilogramos al comenzar la campaña ahora pesaban 60. El agotamiento no era solo físico, sino mental, producto de vivir bajo constante amenaza de muerte durante tanto tiempo. El tiempo en Pearl Harbor fue breve pero necesario. Los técnicos reemplazaron las cañas gastadas de los cañones principales, un trabajo que requería grúas masivas y precisión extrema. Cada caña pesaba más de 50 toneladas y tenía que ser retirada cuidadosamente de la torreta, transportada a tierra e instalada una nueva en su lugar. Los sistemas de radar fueron actualizados con los modelos más recientes. Se instalaron nuevos equipos de comunicaciones encriptadas, y la tripulación recibió 2 semanas de permiso en tierra, tiempo para intentar olvidar temporalmente los horrores que habían presenciado. Pero en octubre de 1944, el Tennessee regresó al combate. Esta vez el objetivo era Filipinas, específicamente el Golfo de Leyte. El general MacArthur había prometido regresar a las Filipinas cuando los japoneses lo forzaron a evacuar en 1942, y ahora cumplía esa promesa con una invasión masiva. El Tennessee formó parte de la fuerza de bombardeo que preparó las playas para el desembarco del 20 de octubre. La resistencia inicial fue sorprendentemente ligera. Los japoneses habían decidido no defender las playas, sino retirarse al interior montañoso de la isla, donde el terreno favorecía la defensa. 3 días después del desembarco, mientras el Tennessee proporcionaba apoyo de fuego a las tropas que avanzaban tierra adentro, llegaron noticias alarmantes. La Marina japonesa había lanzado una operación desesperada llamada Shogo, un plan complejo que involucraba múltiples flotas atacando simultáneamente desde diferentes direcciones. El objetivo era destruir las fuerzas de invasión estadounidenses en el Golfo de Leyte y convertir Filipinas en la tumba de la flota del Pacífico. Lo que seguiría sería la Batalla del Golfo de Leyte, la batalla naval más grande de la historia. El Tennessee recibió órdenes de unirse a otros 5 acorazados antiguos, todos veteranos de Pearl Harbor que habían sido hundidos o dañados ese día infame. Junto al Tennessee navegaban el West Virginia, el Maryland, el California, el Pennsylvania y el Mississippi. Era una formación de fantasmas, barcos que habían sido dados por muertos 3 años antes, pero que habían resucitado más fuertes que nunca. Su misión era bloquear el estrecho de Surigao, un pasaje angosto entre islas donde la inteligencia predecía que una fuerza japonesa intentaría atravesar para atacar las playas de invasión. La noche del 24 al 25 de octubre de 1944 fue oscura y sin luna. El Tennessee y los otros acorazados formaron una línea de batalla perpendicular al estrecho, exactamente como las flotas habían peleado durante siglos. Era una táctica clásica que rara vez se veía en la guerra moderna. Los barcos esperaban silenciosamente, sus motores apenas murmurando,
sus cañones apuntando hacia la oscuridad del sur, donde se esperaba que aparecieran los japoneses. Los radares escudriñaban el estrecho, buscando las primeras señales del enemigo que todos sabían que vendría. A las 2 de la madrugada, los destructores estadounidenses que patrullaban más al sur del estrecho reportaron contacto con la fuerza japonesa. Eran 2 acorazados, un crucero pesado y 4 destructores, navegando en columna directamente hacia la trampa que les esperaba. Los destructores estadounidenses lanzaron torpedos y se retiraron, pero su misión principal era atraer a los japoneses hacia adelante, hacia el alcance mortal de los acorazados que esperaban. Los comandantes japoneses, desesperados por alcanzar las playas de invasión, tomaron el cebo y continuaron avanzando por el estrecho cada vez más angosto. A las 3:50 de la madrugada, el radar del Tennessee detectó claramente la fuerza japonesa aproximándose a 25 kilómetros de distancia. Los oficiales de control de tiro comenzaron a calcular soluciones de disparo basándose puramente en los datos del radar. Era algo revolucionario. Por primera vez en la historia naval, los acorazados se prepararían para disparar contra un enemigo que no podían ver con sus propios ojos, confiando completamente en la tecnología electrónica para guiar sus proyectiles hacia objetivos invisibles en la oscuridad total. Los artilleros verificaron sus cálculos una y otra vez. No habría segunda oportunidad si fallaban. A las 3:51 minutos, el West Virginia abrió fuego. El destello de sus cañones iluminó brevemente la noche como un relámpago gigante. Segundos después, el Tennessee y los otros acorazados se unieron. El rugido era ensordecedor incluso en medio de la noche abierta. Docenas de proyectiles de 356 milímetros y 400 milímetros surcaban la oscuridad, invisibles excepto por el breve destello cuando salían de los cañones. Tardaban casi un minuto en recorrer la distancia hasta sus objetivos. Los artilleros esperaban, conteniendo la respiración, sin saber si sus cálculos habían sido correctos. Entonces, en la distancia, el horizonte sur se iluminó con explosiones masivas. Los proyectiles estaban impactando. Los observadores de radar reportaban que los contactos enemigos comenzaban a desintegrarse. El acorazado japonés Yamashiro, uno de los más viejos de su flota pero aún formidable, recibió múltiples impactos directos. Sus torretas explotaron enviando columnas de fuego hacia el cielo nocturno. El crucero Mogami fue alcanzado repetidamente. Su superestructura se convirtió en un infierno de metal retorcido. Los destructores japoneses intentaban lanzar torpedos, pero eran destrozados por el fuego secundario de los cruceros estadounidenses antes de acercarse lo suficiente. Durante 18 minutos completos, los acorazados estadounidenses bombardearon sistemáticamente a la fuerza japonesa. El Tennessee disparó 69 proyectiles de 356 milímetros esa noche. Cada descarga iluminaba el estrecho brevemente, revelando siluetas de otros barcos estadounidenses también disparando. El humo de la pólvora quemada era tan denso que cubría las cubiertas como niebla. Los casquillos vacíos se acumulaban alrededor de las torretas, algunos todavía tan calientes que el metal brillaba en la oscuridad. Era una escena sacada de otra época, gigantes de acero peleando en la noche como dragones escupiendo fuego. Cuando amaneció, el estrecho de Surigao estaba lleno de escombros ardientes. El Yamashiro se había hundido llevándose a más de 1.400 hombres al fondo. El Mogami estaba gravemente dañado y sería hundido más tarde por aviones estadounidenses. De los 7 barcos japoneses que entraron al estrecho, solo uno, un destructor gravemente dañado, logró escapar. Había sido una victoria aplastante, la última vez en la historia que acorazados pelearían contra acorazados en una batalla de línea clásica. Y el Tennessee, el barco que había sido aprisionado y casi destruido en Pearl Harbor, había tenido su venganza. Pero la batalla del Golfo de Leyte no había terminado. Mientras los acorazados viejos bloqueaban el estrecho de Surigao en el sur, otra fuerza japonesa mucho más poderosa había aparecido por el norte. Era el centro de fuerza bajo el almirante Kurita, incluyendo el Yamato, el acorazado más grande jamás construido. Esta fuerza había atravesado el estrecho de San Bernardino y ahora amenazaba las vulnerables portaaviones de escolta que apoyaban directamente el desembarco. Los portaaviones lanzaron ataques aéreos desesperados, enviando cada avión disponible contra los acorazados japoneses.
El Tennessee recibió órdenes de navegar hacia el norte a máxima velocidad para interceptar, pero estaba demasiado lejos. Sus motores simplemente no podían impulsar 33.000 toneladas lo suficientemente rápido para llegar a tiempo. Los hombres en las salas de máquinas empujaron los motores más allá de sus límites recomendados. Las calderas producían más vapor del que deberían, pero la física era implacable. El Tennessee observaba impotente desde la distancia mientras los portaaviones de escolta luchaban por sus vidas contra una fuerza de superficie enormemente superior. Era frustrante, desesperante, saber que había hombres muriendo y no poder hacer nada para ayudarlos. Milagrosamente, los portaaviones de escolta sobrevivieron. Los ataques aéreos dañaron severamente varios barcos japoneses. Los destructores estadounidenses lanzaron ataques suicidas con torpedos que hundieron cruceros pesados. Y finalmente, inexplicablemente, el almirante Kurita ordenó la retirada justo cuando estaba al borde de una victoria devastadora. Los historiadores todavía debaten por qué tomó esa decisión. Tal vez sobreestimó la fuerza estadounidense. Tal vez sus nervios fallaron. Fuera cual fuera la razón, el momento de peligro máximo había pasado. La batalla del Golfo de Leyte terminó como una victoria estadounidense decisiva que destruyó efectivamente a la marina japonesa como fuerza de combate significativa. Después del Golfo de Leyte, el Tennessee permaneció en aguas filipinas apoyando las operaciones terrestres durante los meses siguientes. Los japoneses, desesperados y sabiendo que la guerra estaba perdida, comenzaron a emplear oficialmente los ataques kamikaze como táctica principal. Pilotos suicidas deliberadamente estrellaban sus aviones cargados con explosivos contra buques estadounidenses. Era una pesadilla nueva y aterradora. No importaba cuántos aviones derribaras, solo hacía falta uno que atravesara las defensas para causar daño devastador. Los artilleros del Tennessee ahora enfrentaban enemigos que no intentaban sobrevivir, que no se desviaban cuando eran alcanzados, que seguían viniendo hasta que explotaban o se estrellaban. En enero de 1945, el Tennessee participó en la invasión del Golfo de Lingayen, en la isla principal de Luzón, en Filipinas. Durante el viaje hacia las playas de desembarco, los kamikazes atacaron constantemente. El Tennessee derribó varios aviones suicidas, pero observaba horrorizado cómo otros buques eran impactados. Un crucero fue alcanzado por 3 kamikazes en rápida sucesión, convirtiéndose en un infierno flotante. Destructores fueron partidos por la mitad por aviones que impactaban directamente en sus salas de máquinas. La determinación suicida de los pilotos japoneses era algo para lo que ningún entrenamiento podía prepararte realmente. El 9 de enero, mientras bombardeaba las defensas costeras de Lingayen, el Tennessee fue atacado por un kamikaze que había eludido la pantalla de cazas. El avión, un bombardero en picada Aichi D-3A, descendió desde 5.000 metros directamente hacia el acorazado. Los cañones antiaéreos abrieron fuego inmediatamente. Las trazadoras convergieron en el avión. Se podían ver los impactos arrancando pedazos del fuselaje, pero el piloto mantenía su curso. A 1.000 metros de altura, uno de los motores explotó en llamas. A 500 metros, un ala se desprendió parcialmente. Pero el piloto seguía apuntando hacia el Tennessee con determinación suicida absoluta. El avión impactó en la cubierta del Tennessee cerca de la base de la superestructura. La explosión fue masiva. El combustible del avión se derramó sobre las cubiertas superiores y se incendió inmediatamente. Fragmentos del motor atravesaron el blindaje delgado de las áreas no protegidas. 2 hombres murieron instantáneamente, aplastados por los escombros. Otros 8 quedaron gravemente heridos por metralla y quemaduras. Las llamas se extendieron rápidamente, amenazando con alcanzar un depósito de municiones antiaéreas cercano. Si eso explotaba, podría iniciar una reacción en cadena que destruiría todo el barco. Los equipos de control de daños respondieron en segundos. Habían enfrentado esto antes y sabían exactamente qué hacer. Cerraron compartimentos, establecieron cortafuegos, dirigieron mangueras hacia las llamas desde múltiples ángulos. Otros marineros formaron cadenas para pasar municiones lejos del fuego, sacándolas de los depósitos amenazados y moviéndolas a lugares seguros. El trabajo era peligroso, el calor era intenso, el humo era tóxico, pero nadie dudó. 30 minutos después, las llamas estaban controladas.
una hora después completamente extinguidas. El Tennessee había sobrevivido a su segundo ataque kamikaze, dañado pero aún operacional. Las reparaciones de emergencia tomaron 2 días. Los soldadores cortaron metal retorcido y lo reemplazaron. Los electricistas restauraron sistemas dañados. Los equipos médicos trataron a los heridos. Y el tercer día, el Tennessee reanudó el bombardeo de las posiciones japonesas en Luzón. La tripulación trabajaba ahora con una determinación silenciosa y sombría. Habían perdido amigos, habían visto horrores, pero continuaban porque la alternativa era permitir que el sacrificio de esos hombres fuera en vano. Cada proyectil disparado era una pequeña venganza, cada búnker destruido un paso más cerca del final de esta guerra terrible. En febrero de 1945, el Tennessee participó en la invasión de Iwo Jima, la pequeña isla volcánica a mitad de camino entre las Marianas y Japón. Los japoneses habían convertido Iwo Jima en la fortaleza más formidable jamás construida. Más de 20.000 soldados japoneses esperaban en un laberinto de túneles subterráneos, búnkers de concreto reforzado y posiciones de artillería ocultas. El Tennessee bombardeó la isla durante 3 días antes del desembarco, disparando más de 2.000 proyectiles. Pero como siempre, el bombardeo solo podía lograr tanto contra enemigos enterrados profundamente bajo roca volcánica sólida. Los marines desembarcaron el 19 de febrero y encontraron un infierno. Los japoneses dejaron que las playas se llenaran de marines antes de abrir fuego con todo lo que tenían. Ametralladoras, morteros, artillería, todo disparaba simultáneamente desde posiciones perfectamente camufladas. Las bajas fueron instantáneas y masivas. El Tennessee y otros buques de guerra respondieron con fuego de apoyo continuo, pero era difícil identificar objetivos que estaban diseñados específicamente para ser invisibles. La batalla por Iwo Jima duraría 36 días y costaría casi 7.000 vidas de marines estadounidenses. Durante todo ese tiempo, el Tennessee permaneció frente a Iwo Jima, disparando misión tras misión de apoyo de fuego. Los marines llamaban por radio con coordenadas de búnkers que bloqueaban su avance. Minutos después, los proyectiles del Tennessee caían exactamente donde se necesitaban. No siempre destruían el objetivo, las fortificaciones japonesas eran demasiado fuertes, pero cada impacto ayudaba, aturdía a los defensores, les daba a los marines una oportunidad de avanzar unos metros más. Era una guerra de centímetros ganados con sangre y acero. Y ahora suscríbete al canal si te ha gustado el video, porque lo que viene a continuación es el momento más impresionante en toda la historia del Tennessee, el ataque que literalmente levantaría un acorazado enemigo fuera del agua.